Si te pregunto si entiendes sobre inteligencia artificial, muy seguramente me vas a decir que sí. Has leído algunos artículos al respecto, has visto varios videos en YouTube sobre el tema, sigues cuentas relacionadas al tema en tu red social favorita, entiendes lo que es Machine Learning, sabes lo que es un modelo masivo de lenguaje, un LLM, y muy seguramente estés utilizando uno a diario. Puedes, de hecho, tener una conversación sobre el tema en una reunión con amigos. La IA y las noticias están hoy día por todas partes, así que todos sabemos algo sobre qué es la inteligencia artificial. Pero cambiemos el enfoque. En lugar de una conversación, te doy un papel en blanco o un documento en blanco y te digo, escribe todo lo que sabes sobre inteligencia artificial sin tecnicismos. Es muy probable que esto no fluya de la misma manera en la que puede fluir la conversación con amigos. Y que de hecho, allí, frente a la tarea de escritura, colapse todo. Que la posibilidad de comunicación se vea truncada por el hecho de tener que poner en blanco y negro algo que sabes. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Se supone que sabes sobre el tema. La verdad incómoda en una situación como esta es que confundimos conocimiento con familiaridad. Lo que realmente tenemos es familiaridad sobre un tema y la diferencia entre reconocer un tema y saber acerca de un tema es brutal. En este video te voy a enseñar una manera de saber si realmente conoces sobre un tema o si lo que tienes es familiaridad acerca de. Es una técnica que podríamos llamar un filtro de la verdad, no el de Sócrates, pero un filtro de la verdad respecto a lo que sabes sobre un tema en particular. Y la herramienta que vamos a utilizar para aplicarlo es la escritura, pero no la escritura como herramienta para comunicar, sino la escritura para aprender, es decir, la escritura como una herramienta de aprendizaje. Mi nombre es Anderson, soy lingüista de formación y convicción, y aquí, tanto como en mis clases y en mis sesiones de trabajo, me gusta hablar sobre comunicación en general, sobre escritura académica y sobre enseñanza y aprendizaje de idiomas en particular. Dicho esto, a lo que vinimos. El problema de la familiaridad es que te engaña. Cuando consumes mucha información, mucho contenido sobre un tema, podcasts, videos en YouTube, artículos de divulgación, tu cerebro te dice, oye, ya sabemos de qué va esto. Pero esa sensación de saber es una ilusión realmente. Porque la lectura de atención flotante es un proceso pasivo. Tu cerebro recibe la información con un mínimo esfuerzo, no hay dolor, digamos que es un proceso más bien cómodo. Es por ello que si solo eres consumidor pasivo de información, no hay un aprendizaje real, no hay una verdadera prueba de comprensión. La prueba de fuego viene cuando te enfrentas a la demanda de la recuperación activa de esa información. Cuando alguien te pide, oye, explícame este concepto, o cuando tienes que escribir un capítulo de tesis, o cuando tienes que escribir un artículo sobre un tema, o cuando tienes que escribir una propuesta de trabajo siguiendo la metodología X, Y. Y ahí la realidad te golpea. Cuando intentas explicar en tus propias palabras y por escrito ese tema que creías que dominabas, el texto sale tosco, sale denso, difícil de digerir, poco claro. Frases vagas, vocabulario excesivamente técnico, ideas que no conectan. ¿Te suena conocido? Es muy probable que sí, porque nos pasa a todos. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante. El problema no es que escribir no sea lo tuyo, que sea mal escritor. No, el problema es falta de comprensión. El texto muestra un tema confuso, con ideas poco conectadas, porque aún están así en tu cabeza. El texto desconectado, confuso, solo es el reflejo de esa confusión en la que estás y que te está mostrando que no conoces el tema tal como pensabas que lo conocías. Es decir, el texto denso no es un problema de redacción, es un problema de comprensión. Y aquí es donde vemos que la escritura no solo es una herramienta de comunicación, sino que puede funcionar también como una herramienta de aprendizaje, como tu detector de ignorancia o desconocimiento propio sobre un tema. Y eso es exactamente lo que necesitas. Escucha esto con atención. La escritura en sus primeras fases no es para tu audiencia, es para ti. Es un filtro que separa lo que realmente conoces de lo que solo reconoces. Cuando escribes sobre un tema, tu cerebro tiene que procesar la información necesaria, no solo reconocer, reorganizarla en una estructura lógica, traducirla a un lenguaje claro y eficiente. Esto es trabajo duro, esto es un trabajo arduo, esto es un trabajo que demanda una carga cognitiva alta. Y no te voy a mentir, a veces te puede dar dolor de cabeza, literal. Pero ese dolor es la muestra de que estás procesando
de que estás adquiriendo, de que estás construyendo un dominio real sobre un tema. Es por ello que si quieres construir ese conocimiento, si quieres trascender la familiaridad sobre un tema, debes apoyarte en la escritura como herramienta de aprendizaje. Y para ello te voy a dar 3 preguntas claves que pueden servir como guía. 3 preguntas que obligan a tu cerebro a trabajar siempre en modo de recuperación activa. No hay escapatoria. Permíteme y te las muestro. Primera pregunta. ¿Cómo se lo explico a mi abuela, o a mi tía, o a mi mamá, o a alguien que no necesariamente está interesado en el tema, alguien que no conozca nada del tema? Esta pregunta tiene un solo objetivo: claridad máxima. Si estás explicando inteligencia artificial y tienes que recurrir a palabras como algoritmos de deep learning o redes neuronales convolucionales, tu abuela te va a mirar confundida. Y ahí está el punto. Si dependes demasiado del lenguaje técnico para explicar un tema, muy probablemente no lo manejes aún. También es posible que no tengas empatía con el lector, pero eso es un tema que vamos a desarrollar en el último video de esta serie, el que hablará sobre la dimensión 3 del sistema de escritura. Así que nos enfocamos aquí en el uso excesivo de lenguaje técnico como una muleta para explicar, para presentar un tema que aún no dominamos lo suficientemente bien y por lo tanto no podemos explicarlo en nuestras propias palabras. Al considerar a una persona que no tiene información sobre el tema y que quizá el tema esté fuera de sus intereses principales, esta primera pregunta busca que seas lo más claro posible en tu texto y para ello que utilices lenguaje común, que utilices metáforas, que utilices herramientas que permitan precisamente alcanzar el interés de esa persona que normalmente no estaría interesada en el texto. Pero la claridad no es lo único que hace falta. También es necesario decidir qué es lo más importante. Y aquí pensamos en la segunda pregunta. ¿Cuáles son los puntos más importantes a incluir en tu texto? Y no puedes decir que todo es importante, que todo debe ir en el texto, porque es imposible. Siempre hay un puñado de ideas que son cruciales para tu texto. No 10, no 20, no 15, no 5, digamos 3 ideas. Esta segunda pregunta tiene entonces un objetivo claro: jerarquización y esencia. Seamos honestos, es fácil repetir todo lo que leíste. Cualquiera puede escribir una cronología, cualquiera puede cortar y pegar. Eso no requiere comprensión profunda. De hecho, no requiere ningún tipo de comprensión. El trabajo duro es precisamente filtrar, decidir qué es esencial para el texto, decidir qué dejar por fuera. Y eso requiere tu comprensión del tema. Si no lo comprendes, no puedes decidir. Por lo tanto, si no puedes destilar un tema complejo en 3 puntos centrales, aún te falta recorrido para poder decir que dominas, que comprendes el tema. Y aquí un paréntesis necesario. Es por esto, entre muchas otras razones, que dejar tareas de escritura a herramientas de inteligencia artificial no tiene ningún sentido. Si no haces este ejercicio de procurar claridad y de jerarquizar la información que va en tu texto, no hay una posibilidad de un proceso de aprendizaje real. Cerrado el paréntesis, pasemos a la última pregunta. ¿Qué error común o creencia generalizada desmantela este aspecto del tema que estoy desarrollando? Y esta podría decirse es la pregunta de un experto. ¿Por qué? Una vez más, porque cualquiera repite. Un experto tiene la posibilidad y la capacidad de contrastar y de cuestionar aquello que se da por sentado. Cuando conoces un tema, no solo conoces aquello que es cierto del tema, sino que también sabes diferenciar lo que no lo es, aunque la mayoría pueda creer que es verdadero. Déjame y te explico con un ejemplo. Hace unos días conversaba con una colega sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje de idiomas. Es decir, utilizar herramientas de IA para aprender inglés o español o francés o lo que sea. Y en esa reunión, mi colega decía que las conversaciones que se podían tener con estos modelos masivos de lenguaje eran impresionantes. Es decir, que para ella ese intercambio entre el ser humano y los modelos masivos de lenguaje es una conversación, es un diálogo. Y parece que esto es aceptado. Sin embargo, lingüista al fin, y consciente de que es un tema que está en plena discusión aún, mi perspectiva es diferente. Dado que esos bots no tienen conciencia ni intención comunicativa, no hay diálogo posible. Yo prefiero hablar de monólogos en resonancia. Pues, a diferencia de los diálogos entre humanos, al no tener conciencia del hecho comunicativo, lo que el bot hace es producir lo que un algoritmo le va generando, pero no hay conciencia cultural, no hay conciencia de ese otro con el que está dialogando. Por lo tanto, no puede haber un diálogo posible, un diálogo real. Con esto lo que quiero simplemente es dar un ejemplo de que cuando tienes conocimiento sobre un tema, puedes cuestionar verdades que se dan por sentadas. Es decir, que cuando puedes ver y cuestionar eso que se da por sentado en ese tema de interés, ya sea para el trabajo, ya sea para las clases, estás dando cuenta de que has construido conocimiento real sobre ese tema. Si te gusta lo que has visto hasta ahora, regálame un like, que me dicen que eso ayuda al algoritmo, y anda a la descripción del video. Allí vas a conseguir un enlace para descargar recursos gratuitos
que te van a ayudar a enfrentar tu tarea de escritura, desde la planificación hasta una comprensión general del proceso. Bien, recapitulemos. La pregunta 1 te obliga a la claridad. La pregunta 2 te obliga a jerarquizar la información. Y la pregunta 3 te obliga a cuestionar y a construir conocimiento real sobre el tema. Cuando respondes a estas 3 preguntas por escrito sobre cualquier tema, transformas familiaridad en conocimiento real del tema. Ese conocimiento ya no se te escapa, está anclado en tu mente porque lo has trabajado paso a paso. Mi recomendación final es: deja de consumir información como si fuese un medio de aprendizaje. Apóyate en la escritura como herramienta para aprender. Comienza a escribir para descubrir aquello que ignoras y luego convierte esas lagunas en oportunidades de aprendizaje a través de la escritura. Pero para ello necesitas además dominar el proceso de escritura, la dimensión 2 de la que hablé en el video anterior y que es el tercer video de esta serie, en el que vamos a hablar sobre el sistema que te hace más productivo. Así que antes de irnos, si este video hizo que comprendieras la escritura de una manera distinta, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Te leo en los comentarios cuál de las 3 preguntas aquí presentadas te parece que es la más difícil de responder. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta el próximo video.